Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano, pues agradecerles estarnos acompañando aquí hoy. Vamos a hablar de esas modificaciones que ha traído la norma en cuanto a la situación y el estado de emergencia por el que estamos pasando. Como lo decía el doctor Ochoa, desde el punto de vista laboral. Precisamente la semana anterior, el viernes, se expidió el decreto legislativo 488 del 27 de marzo, en el cual se tomaron unas medidas respecto a varias situaciones del tema laboral. Empecemos y quería como contextualizarlos un poquito en qué está la norma actualmente y cuáles fueron esas modificaciones que trajo el decreto 488. ¿Qué conocemos como las cesantías? Las cesantías, como dice ahí el título, en tiempo ordinario, están reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 249 a 258. ¿Y qué son básicamente las cesantías? Las cesantías son una prestación social cuyo fin principal es proteger al trabajador cuando se encuentre cesante, que éste tenga un ahorro para subsistir en los tiempos en el cual no tenga una relación de trabajo vigente. Por eso, estas son retiradas al final del contrato de trabajo. No obstante eso, y pues en virtud de lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo respecto a las cesantías, tenemos el artículo 254 que tiene como expreso la prohibición de pagos parciales. Y dice que se prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato, salvo en unos casos expresamente autorizados por la ley. ¿Cuáles son esos casos? Vamos a ir expresamente a ellos. Eh, Obviamente, como lo dije anteriormente, cuando el contrato de trabajo termine, pues el empleado podrá retirar lo que tenga en el fondo de cesantías. La ley también permite que sean utilizados para financiar el pago por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañero o compañera permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. También permite la norma que se hagan esos pagos, esos anticipos de cesantías para la adquisición, construcción y mejora o para la liberación de bienes raíces destinados a vivienda. Es importante que tengamos en cuenta esto cuando pasemos a desarrollar lo que dice el decreto 488, porque, como les decía anteriormente, el decreto viene con la finalidad principal de adoptar medidas con el fin de promover la conservación del empleo y brindar algunas alternativas para que esos trabajadores en este momento en que estén cesantes, sea por la suspensión de su contrato de trabajo o por cualquiera de las otras figuras que los empleadores adopten y que en este momento el Ministerio del Trabajo nos ha proporcionado para efectos de poder como soportar la contingencia. Entonces también nos trajo este decreto con el fin de permitir que estos pagos parciales o que estos retiros de cesantía se puedan dar. Entonces es claro que estos retiros de cesantía se darán hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica. El trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual necesitará una certificación por parte de su empleador para retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Esta disposición aplica únicamente para los retiros en los fondos administrados por sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado. Es importante dejar claro que las personas que tengan sus ahorros o sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro no están cobijados por dicha posibilidad que genera el decreto 488. Ahora bien, para el retiro de cesantías del que estábamos hablando, las sociedades administradoras no podrán imponer ningún requisito adicional que limite el retiro. En el sistema, o como conocemos el retiro parcial de cesantías, cuando estos se generan, la norma trae ciertos requisitos que se deben cumplir para efectos del retirar las cesantías. ¿Qué nos está diciendo este parágrafo? Que el empleador solo deberá expedir una carta y que el fondo de cesantías no podrá imponer ningún otro requisito adicional para que el empleado que se encuentre cesante de manera provisional retire las cesantías de su fondo. Ahora bien, la circular 013 del 30 de marzo del 2020, o sea, esa salió ahorita al mediodía por parte de la Superintendencia Financiera, nos dice que esa certificación que se expedirá por el empleador
será remitida al trabajador a través de mensajes de datos o en general cualquier medio electrónico o digital, de acuerdo a los mecanismos que defina el respectivo fondo. ¿Qué debe contener esta certificación que va a expedir el empleador para efectos de que el empleado haga su retiro de las cesantías? Debe tener nombre y razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación, nombre y apellidos del trabajador junto con el tipo y número de identificación, datos de contacto del empleador, el salario devengado por el trabajador a 1 de marzo del 2020 y el monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador. Estas son las mínimas o los requisitos mínimos que debe tener esta certificación que debe expedir el empleador a efectos de que sean entregadas las cesantías. Esto para efectos de lo que es las cesantías. Entonces, como por tener un recuento, se le permitirá al empleado retirar las cesantías que tenga acumuladas previa certificación del empleador en la cual conste los datos que dijimos anteriormente, y entonces las administradoras de los fondos de cesantías no podrán imponer bajo ninguna otra circunstancia algún otro requisito de los cuales ya se han previsto para casos anteriores o para lo que aplicaba antes de esta contingencia, que eran los pagos parciales de cesantías. Ahora bien, también es muy importante que hablemos del decreto 488 en lo que respecta al disfrute de las vacaciones. El Ministerio de Trabajo, en virtud de esta situación por la que estamos pasando, nos dio unos mecanismos para efectos de que los trabajadores, o mejor los empleadores, no terminen los contratos de trabajo. En virtud de esto, que expide una circular que es la 021 y le dice a los empleadores, por favor, tomen las siguientes medidas. Usted puede flexibilizar la jornada, puede conceder vacaciones, entre otras muchas que pues, o entre otras que trajo la circular como tal. Pero en este caso vamos a hablar del disfrute de las vacaciones. ¿Qué nos está diciendo la norma? Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social, ecológica, el empleador dará a conocer al trabajador con al menos un día de anticipación la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera, el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que le concedan el disfrute de las vacaciones. ¿Por qué se hace la aclaración en el decreto 488 respecto al tema de las vacaciones? Porque el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 187 nos habla de que el empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que concederá las vacaciones. Es un antecedente muy interesante porque el Código Sustantivo del Trabajo no había contemplado la posibilidad de las vacaciones anticipadas. Siempre nos ha dicho, las vacaciones se podrán conceder cuando se cause el derecho, es decir, cuando el empleado lleve un año prestando el servicio, pues tendrá derecho a 15 días de vacaciones, y así es que todo lo tenemos concebido. Ahora bien, respecto a esto y las vacaciones anticipadas, pues esperamos que se venga un desarrollo jurisprudencial respecto a esto, porque al ser la norma, o a la norma no hablar de las vacaciones colectivas o de las vacaciones anticipadas, pues nos está diciendo que se generarán cuando se cause el derecho. Tener en cuenta que la ley o la jurisprudencia más adelante podrá decir qué pasa con esas, o regular qué va a pasar con esas sumas que se paguen al trabajador por estas vacaciones anticipadas, porque entre tanto, y lo que se tiene a la fecha, y muy seguramente se regulará más adelante, es que esas vacaciones anticipadas no podrán ser descontadas de la liquidación final del contrato de trabajo del trabajador. Entonces estamos esperando qué le da o cuál es la indicación que genera la jurisprudencia respecto a este tema de las vacaciones anticipadas. El decreto 488 también nos habló de los recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el coronavirus o COVID-19. Nos dice esto que hace tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, las administradoras de riesgos laborales... Esta es la más importante de todas para ti. Están hablando de la ARL, de qué hacer con empleados, de cómo aplica. Hola, perdón. ¿Alguna duda? Bueno, estábamos que entonces los recursos del sistema de riesgos laborales, entonces nos está diciendo este decreto en qué se destinarán o qué porcentajes de la cotización que hacemos para la administradora de riesgos laborales se distribuirá y en qué monto se distribuirá. Entonces nos dice que el 5% del total de la cotización
Será para realizar actividades de promoción y prevención dirigidos a los trabajadores con ocasión de las labores que desempeñen, estén directamente expuestos al contagio de los virus, trabajadores tales como los de la salud, los asistenciales como los administrativos, los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación relacionados directamente con la prestación del servicio de salud. También están cobijados por estos los trabajadores o por estas medidas de promoción y prevención los trabajadores de terminales aéreos, marítimos y terrestres. Eso es lo que respecta al 5%. Lo que respecta al 92% del total de la cotización, la entidad administradora de riesgos laborales destinará como mínimo el 10% para actividades de promoción y prevención de lo que conocemos hoy en día como salud ocupacional, para los programas referentes a salud ocupacional, acciones de educación, prevención y que cumplan con todo lo referente a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional dentro de estos trabajadores que se encuentran expuestos a todo el tema del COVID-19. El 1%, como es normal, pues se irá o se destinará al Fondo de Riesgos Laborales y el 2% para actividades de emergencia e intervención para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con la contención y la atención del COVID-19. Llegamos a una parte que es también súper importante y es que nos habla este decreto 488 de los beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante. Nos dice este artículo que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica y hasta que haya, es muy importante esto, hasta que haya disponibilidad de recursos, los trabajadores dependientes o independientes, cotizantes, categorías A y B, estos para efectos de las cotizaciones o de los aportes que se hacen a las cajas de compensación se categorizan a partir de salarios mínimos. Entonces hablamos de la categoría A, que va desde 1 hasta los 2 salarios mínimos, una suma equivalente a 1.775.000. Y la categoría B es aquellos que van desde los 2 salarios hasta los 4 salarios mínimos, es decir, de 1.775.607 hasta 3.551.212. ¿Cómo será el proceso o cuál será el procedimiento para efectos de esto? A esta protección o a este monto económico que tienen los cesantes tendrá derecho quienes hayan cotizado durante un año continuo o discontinuo, o en el transcurso, en el continuo y discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. Además, este dinero se les entregará o será por valor de 2 salarios mínimos mensuales legales divididos en 3 mensualidades iguales, que se pagarán mientras dure la emergencia. En todo caso, estos 2 salarios mínimos que se entregarán cada mes durante 3 meses serán máximo por 3 meses. Esto respecta como a la protección del cesante. Para finalizar y no hacer más largo esto que nos trajo el decreto 488 del 27 de marzo, nos habla sobre la acreditación de la fe, supervivencia de los connacionales fuera del país. Y tiene la misma característica, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social, ecológica, y a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, se suspenderá el término de 6 meses de que trata el artículo 22 del decreto ley 019 del 2012, modificado por el artículo 36 del decreto ley 2106 de 2009, para la acreditación de la fe de vida, supervivencia ante las entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral. ¿Qué quiere decir esto? Para los connacionales que se encuentren fuera del país y que reciban, por ejemplo, su mesada pensional, se suspende el término de los 6 meses que tienen para presentarse ante, por ejemplo, el consulado para efectos de decir, estoy vivo, puedo seguir recibiendo mi mesada pensional. Entonces ellos cada 6 meses tienen que presentarse ante el consulado o ante la embajada para efectos de demostrar su supervivencia. Esos 6 meses, ese término se suspende, entre tanto no se pase o no tengamos pues controlado todo el tema de la emergencia económica. Es decir, si una persona se presentó hace 2 meses, que era su 6.º mes, entonces ya no tendrá que volver a presentarse
entre tanto pase la emergencia por la que estamos atravesando respecto al tema del COVID.